Yo he aprendido que tengo que ir a hacer lo que conviene y no lo que sientes. Toma ya. ¿Conviene esto? Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Sí, estoy muy apurado. Vale. Pero ten en cuenta que las señales no van delante, van detrás. Estas señales seguirán a los que creen. Yo hago y el Señor responde. Pero nunca van a ir delante. Bienvenidos a Gracia y Verdad Podcast, donde queremos hablar de temas relevantes desde perspectivas diferentes. Episodio 42, vamos avanzando. 42, Andrés. eso es. Nuestra comunidad, nuestra iglesia es muy diversa y gracias a eso hemos podido conocer a nuestro invitado especial de hoy, Juan Vargas. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, eso es. ¿Qué tal? Bien. La verdad no estoy muy acostumbrado a hacer podcast, pero me parece muy interesante lo que estáis haciendo, ¿no? Un medio tan bueno como este, ¿no? Y dar a conocer, sobre todo, el mover de Dios, ¿no? En las distintas culturas. Eso es. Tranquilo que va a ser muy natural. Vale, o sea, esto es una conversación. bien, Olvídate de bien. todo esto, Exacto, las luces, sí. el micro. Eso. Vamos a hablar y, bueno, para presentarte que la audiencia no sabe, Juan es pastor desde hace muchos años. Uh-huh. Tiene 6 hijos y 18 nietos. Sí, tengo 6 hijos, 18 nietos, Madre mía. unos 6 bisnietos. Wow. Tenía un perro, lo regalemos. Era el que menos guerra daba. Madre mía. O sea, ya solo con tu familia ya eres pastor de por sí. O sea, antes de ir a la iglesia tú ya eres pastor. No. Tengo, y además de todo tipo. Joder. De todos perfiles. Eso para empezar en casa ya. Pero luego además también pastor de una comunidad y lo has sido durante mucho tiempo. No te voy a poner a prueba, pero ¿te sabes los nombres de todos tus nietos y bisnietos? Me costaría recordar. Un rato, ¿eh? Los más cercanos, los 5 o 6 más cercanos. Sí, muy bien. ¿Y has hecho podcast anteriormente? Bueno, en la pandemia, en alguna ocasión sí que hice un par de ellos. Sí. Pero es la primera vez que lo hago de esta manera, ¿no? Porque he de decir que has entrado por la puerta y has dicho, voy a poner el móvil en silencio. Sí. Y es lo primero que has dicho. Sí. Y Tim aún no lo ha aprendido a hacer. Haces más de lo que hago yo. Después de 42 episodios, todavía le llaman aquí de spam, siempre. Totalmente. Sí. Eso es importante y lo aprendes, ¿no? Como cuando estás en los cultos, ¿no? Totalmente. Y como pastor, pues siempre les pides, ¿no? Tú eres el que le suele decir a la gente que lo haga. Sí, entonces tú ahora normalmente también sabes hacerlo. Claro, muy bien. Perfecto. Juan, nos encantaría saber, primero de todo, cómo llegas tú, de joven, al Señor, a conocer a Dios. Porque entiendo que ahí hay una historia, ¿no? Sí, que no era parte de tu familia incluso, sino algo de Dios que pasó en tu vida. Sí, la verdad es que, bueno, me tengo que remontar 47 años atrás, ¿no? Cuando yo tengo apenas 18, 20 años aproximadamente. Claro, hay que entender que en aquella época en Santander estábamos unas 6, 7 familias de gitanos, ¿no? Y lo bueno de Santander es que ha sido una ciudad que ha habido mucha paz entre nosotros, ¿no? Vale. La verdad que los gitanos somos muy guerreros, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, allí se creó una amistad muy fuerte y los jóvenes que teníamos 17, 18 años, pues éramos muy, muy fiesteros, ¿no? Vale. Y de hecho yo tengo la familia que es muy artista de siempre, desde muchas generaciones. Claro. De hecho, este que ganó La Voz, David Barrud, pues es sobrino mío, ¿no? Vale. Entonces es una familia que canta y baila muy bien. Mucha Allí fiesta. cantan y bailan hasta los perros y los gatos. ¿Qué pasa con eso? Pues que nos gustaba estar muy juntos. Teníamos mucha juerga, pero un plan bien, ¿no? Sí, qué bien. Pero éramos gente que nos gustaba mucho la noche. Y bueno, en 3, 4 años a mí eso me creó un gran vacío, ¿no? Vale. Y realmente yo quería salir, ¿no? Quería salir de ahí, no sabía cómo. Y comencé a enterarme de que había unos gitanos ya mayores que estaban hablando de cambios, de Dios, porque nosotros, quieras que no, siempre hemos creído en algo superior, ¿no? Vale. Para nosotros era una mano grande, ¿no? Que obraba.
Y claro, a mí ese vacío me cuestionaba mucho, me sentía mal, me iba de fiesta, estábamos toda la noche, pero llegaba el día, yo ya me había casado, tenía una niña y pensaba, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo salir de aquí? Yo sabía que esto me estaba causando muchos problemas, ¿no? Y me fui a buscar a gente mayor, a preguntar, oiga, ¿qué están haciendo ahí? ¿De qué hablan? Oye, pues vente un día. Y recuerdo que asisto a una iglesia, a un culto, y lo primero que escucho cuando entro por la puerta, yo iba con mis pelos, con mis melenas, así todo, ¿sabes? Y de repente escucho, venid a mí, los cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Uh-huh. Y cuando escuché eso fue un impacto tan fuerte en mi vida que comencé a asistir hasta el punto que yo siento que yo se lo digo a mis colegas, ¿no? Digo, mira, porque nos íbamos de juerga. Oye, yo creo que ahí me pueden ayudar, me van a ayudar. Y yo quiero salir de aquí, de aquí. Y un día, pues yo siento un llamado, siento algo especial y confieso a Jesús, quiero aceptar lo que vosotros decís. Pero me encuentro que mi familia me quiere matar. ¡Ostras! Por esa decisión. Por esa decisión. ¿Ellos sabían que tú ibas a la iglesia? Se empiezan a enterar. Claro, y aquel tiempo era un tiempo en que convertirse en aleluya, que lo decíamos así, aleluya. Así les llamabais. Aleluya, pues era un menosprecio para la familia, ¿no? Claro. Y comenzaron a importunarme, la familia porque yo era el alma de las fiestas, yo cogía mi guitarra y me tiraba horas en las bodas. Y claro, la gente, pues, yo tenía un tío que me hizo bullying. No me dejaba. Antes de que existiera el bullying, ¿eh? Claro, o sea, Juan Vargas, pionero del bullying. Ponlo, titular. Claro, yo era su colega, él era mucho mayor que yo, era un tío mío. Pero claro, le encantaba que me pusiera con la guitarra y cantar, y se tiraba toda la noche conmigo, yo cantándole. En el momento que yo dejo eso, pues empieza a que no puedes estar, que tienen mala sombra, que por aquí me vaya. Porque dejaste de cantar canciones seculares. Claro, entonces yo dejé de ir, empezar a dejar. Entonces la gente, pues, de hecho yo decido bautizarme y tengo que ir solo al bautismo, ¿no? No me acompaña mi mujer, no me acompaña nadie. Qué duro. Sí, aquella época era así. Es un poco lo que está viviendo ahora un poco el pueblo musulmán también. Pues seguramente. De persecución. Seguramente. Qué fuerte. Y en aquella época, pues, fue duro, pero ¿qué pasaba? Que el llamado era tan fuerte, ¿no? Yo experimenté algo que nunca había experimentado, una llenura, no necesitabas ni lo que se solía hacer en aquella ocasión, la bebida, la hierba y todo esto. Llenarte de otras cosas claro, ya no te satisfacía. Entonces descubrí, no, yo quiero estar aquí, quiero continuar y soporté un tiempo de persecución. Wow. Pero curiosamente, la gente que me conocía se empezaban a preguntar qué cambios estaba viendo en este. Porque me conocían en Santander, sabían que yo era un juerguista, sabía que... Pero éramos 5 o 6 de la familia y todo el mundo quería estar con nosotros, ¿no? Porque íbamos de buen rollo, no íbamos de mal y la gente pues deseaba estar con nosotros, ¿no? Pero claro, me ven que yo me aparto y se empezaron a preguntar qué pasaba, qué es lo que has encontrado ahí, ¿no? De hecho, Dios utilizó mi vida para que unos cuantos jóvenes llegaran a conocer a Jesús. Bueno. De hecho, algunos son pastores, son ministerios ahora. Wow. Qué guay. Utilizó el testimonio que yo di en aquellos días y empezaron a venir a la iglesia. Conmigo empezaron a venir. Y desde ahí, esa iglesia, que estaba un poco apática, empezó un avivamiento con nosotros. Qué fuerte. Y se empezaron a convertir bastante gente. Wow. Bastante, muchos. Muchos. Muchos, porque ahora, bueno, no sé vosotros, pero yo cuando he crecido era gitano, era igual a cristiano evangélico. Sí. O sea, lo asimilaba las dos palabras. Por lo que estás contando, en aquel entonces no era así. Empezó a haber un avivamiento tremendo, un mover del Espíritu Santo tremendo. Y
empezaron a venir gente nueva, gente que la gente se asustaba de que viniera, de que ¿Qué hacen aquí, no? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí, no? Sí, empezaron a haber muchos jóvenes que sabían que eran de la noche y tal. Gente muy fuerte. Prosenetas. Wow. Gente muy fuerte. Todo es dentro del mundo gitano. Todo del mundo gitano. Claro. Y antes o después empiezan a convertir empiezan a convertirse y el Espíritu Santo comienza a hacer unas transformaciones que la gente se da cuenta, si no es Dios, a este no hay quien le cambie. Nosotros tenemos un dicho que decíamos, a este no le cambia ni la Guardia Civil. Claro, habían sentado a gente así. Con cambios. Aquí tiene que haber algo. Claro, aquí claro, no puede ser normal. Algo les dan. Qué fuerte. Y ahí empezó un avivamiento muy fuerte en Santander. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que tu familia lo aceptó o cambió de perspectiva? Pasaron un par de años o 3. Wow. Por lo menos 3 años. Ya luego vieron que el cambio era muy fuerte. Porque los primeros 4 o 5 años sí tengo que reconocer que fue muy duro. Porque, claro, había mucho mundo dentro, ¿no? Yeah. Como el pueblo de Israel con 10 señales consigue sacarlos, ¿no? Pero nunca consiguió sacar a Egipto de sus corazones. De ellos, ¿sabes? Y a nosotros fue un trato muy duro. Yo caía, me levantaba. Tenía un pastor que me amaba un montón, pero le volví loco. Claro. Porque estaba toda la semana, luego los sábados nos íbamos de juerga. Y ya estaba otra vez los lunes, estábamos allí llorando, pidiendo socorro. Wow. ¿Sabes? Pero a la vez, una vez tú fuiste transformado, ¿no? La misma energía la pusiste en el movimiento, ¿no? En servir, sí. O sea que a Dios le costó, pero luego lo consiguió. No, fue un trato muy fuerte, muy duro y tú no te escapas. El Espíritu Santo no nos dejaba. Exacto. Estaba muy interesado en ti. No, imposible. Imposible, a mí no me dejó. Te quería ya me podía marchar, porque claro, es que es que era muy fuerte aquello. Wow. Tú date cuenta que éramos un montón con 17, 18, 20, claro, 20 y tantos años. Que tela, que donde íbamos revolucionábamos. Así que cuando entremos al Señor, revolucionemos todo. Sí. Toma ya. Sí. Y en esos años que tú ya ibas siendo parte de la iglesia e incluso como persona creciendo, ¿crees que ya naturalmente fuiste adquiriendo como un rol de animar a otros? Porque dices que llevabas a gente, ¿no? Pero entonces, ¿piensas que Dios ya te estaba incluso usando para tocar las vidas de otras personas? Sí, de tal manera recuerdo que de alguna manera los ancianos medio me obligaron a tomar el ministerio. Ah, sí. Sí. Te veían ahí. Me decían, tú tienes que prepararte porque vemos en ti un llamado que yo no quería. Me pasaba lo de Jeremías, ¿no? Que no quiero ir, que tienes que ir, que no quiero. Porque claro, yo recuerdo que revolucioné la música, ¿no? Se cantaba de una manera. Tengo que hacer un pequeño paréntesis, porque en esos años yo tengo una persona que conozco, que yo siempre lo he dicho, que para mí fue vital. Yo no estaría aquí si en esos 6, 7 años no tengo la ayuda de José Gallardo. Vale, de Burgos. De Burgos. Yo soy de Quintanueñas. ¿Tú eres de Quintanueñas? Hombre, claro, de toda la vida. Qué bueno. Mi padre vino como misionero a Corema. Qué bueno. Yo estoy aquí gracias a Corema, vaya. Qué bueno. Pues te voy a contar que aparece José Gallardo, me conoce en un culto y el Señor le dice, que luego me lo contó, tienes que cuidarle a este. Qué bien. Porque Satanás lo está persiguiendo, quiere quitarle la vida. Mira. Luego me lo contó. Porque yo fui clave en muchas partes, muchas áreas de la música. De ahí tomamos amistad, él me escucha cantar porque yo soy compositor, he compuesto muchas canciones que se han cantado en España, ¿no? Me conoce en España por muchas de las canciones. Ah, mira. Incluso compuse uno como Las alas al viento, que la cantó Rocío Jurado, ¿no? Y la está cantando Rocío Jurado, ¿no? Entonces fue muy fuerte el llamado que tuve. Toda la habilidad que tenía como cantador
de flamenco, pues le doy la vuelta y lo vuelco. Qué bien. Entonces la gente dentro de la iglesia ve que la música se revoluciona ahí, ¿no? Y tomo contacto con José Gallardo y empiezo a tener mucha comunión con él. Yo bajo a Coruema, bajamos a dar conciertos en la cárcel de Burgos, conciertos en el Dueso, y empiezo a tener una amistad muy fuerte con ella. De tal manera que cuando yo tengo problemas íntimos, yo tengo a José Gallardo, a quien le abro mi corazón, porque eran tiempos muy difíciles, es que era muy complicado, había que echarle muchas ganas y ser muy radical, porque en aquella época no podías estar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, no podías, porque te arrastraba. Era tan fuerte lo que habíamos vivido en el mundo que tiraba mucho, entonces o te metes a tope, te metes de verdad, y yo ahí, José Gallardo fue muy, muy importante en mi vida. Qué bueno. Y de hecho lo es ahora porque hace unos años, en el 2000-2001, viajemos a Argentina a congresos. Estuve con él en Colombia, en Bulgaria. Me ayudó mucho y yo le quiero un montón. Qué guay, qué bien, qué bien. Y en esa época fue muy clave. Sí. Y trajimos, empecemos a ver que había otra manera de adorar. Cuando cantábamos tan cerca de mí, aleluya. Y entonces yo hice una fusión de eso y el flamenco, ¿no? Toma ya. Y entonces en la iglesia aquello era un impacto, porque no se cantaba nunca así. Sí. Entonces fue una revolución. Qué bien. A nivel de música fue una renovación del espíritu, renovación, ¿no? En algo años. impresionante. Sí. ¿Qué otras cosas estaban pasando paralelamente aquí en Cantabria? Porque nos has mencionado antes, fuera de cámara, a otra persona importante para el Evangelio aquí. ¿Con quién más conectaste en esos años? En esos años eran muy importante el grupo de ancianos que había en la iglesia, que eran nuestros referentes. De hecho, estaba con nosotros el apóstol, ¿no? Por decirlo, realmente es uno de las personas claves en el avivamiento, no solamente de Santander, de España, que fue Emiliano. Emiliano era un guerrero también, se convierte en Francia, tiene un llamado muy poderoso, de tal manera que Dios lo usa en señales, milagros, de una manera muy fuerte. Entre el pueblo gitano, date cuenta que no había apenas cultura. Y el Espíritu Santo fue tan fuerte que yo conocía predicadores que no sabían leer, que me enseñaban los bosquejos. Recuerdo uno, amigo mío, me enseñaba el bosquejo para predicar, y como su mujer sí sabía leer, le leía la Biblia y él hacía garabatos, dibujos, y por medio de esos dibujos empezaban a predicar. Ostras. O sea, claro, este hombre vino a Santander y comenzó la obra aquí y en Valladolid. Porque el movimiento gitano que hubo vino de Francia, ¿verdad? Vino de Francia. Eso he escuchado también. Sí, de la denominación Nueva Vida. Vino aquí, tomó a estos hombres analfabetos que apenas sabían hacer la O con un canuto, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, es un poco como también en Hechos, ¿no? Cuando está ahí estos hombres, como dicen, estos hombres que no tienen estudios, mira cómo hablan. Y mira cómo están predicando. Están predicando. Y se hace realidad, y más en nuestro pueblo. Sí. Qué bueno. El verso de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar. Y con el pueblo gitano lo ha hecho. Qué bueno. Y hubo un mover enorme. A mí esto me interesa mucho este tema porque yo aún no lo he visto y no soy cesacionista, o sea, creo en los milagros, pero se han visto muchos milagros físicos. Muchos milagros, sí. ¿Puedes contarnos alguno de los que tú hayas podido ver? Por ejemplo, Emiliano oró por una chica que estaba ciega, paralítica, o tenía arteriosclerosis. Y el Señor la sanó entero, por completo. Llegó a ser su nuera. Anda, mira. Lo que había un movimiento en aquel tiempo muy fuerte con la liberación. Vale. El pueblo gitano ha sido también muy, muy dado a la brujería, vale. ¿Sabes? Entonces había temas ahí muy fuertes. Sí. Entonces yo he asistido a liberaciones de personas, y Emiliano tenía el discernimiento de espíritu, ¿sabes? Vale. Tenía una palabra de ciencia que te veía y te conocía
todo lo que tenía que ver con el mundo oculto, ¿no? Yo he estado en sesiones de liberación y él se movía mucho en eso. Y he visto gente sanada. Mucha gente sanada. Qué bien. Mucha gente sanada. De hecho, éramos jovencitos y vamos a casa y él quiere orar por nosotros, ¿no? Entonces él comienza a orar por un primo mío que está a mi lado. Empieza a orar y él tenía una costumbre de frotar los ojos, un poco extraño, pero él sabía por qué, ¿no? Bueno, la manera en la que Jesús sanaba también un poco extraña, que escupe en el suelo. Sí, que correcto, mira, es verdad. Es un poco extraño también. Es cierto, yo lo vi, para nosotros era un poco, no lo entendíamos y resultaba ridículo. Cuando Jesús lo hizo, seguro que también pensaban lo mismo los discípulos. Por supuesto. Y está orando por él y luego ora por mí, ¿no? Ora por mí. Y se dirige a mi primo y le dice, mira, has sido liberado de un espíritu. Claro, yo oigo eso y salgo riéndome, encarado de risa. Se me queda mirando y me dice, y tú no ibas mal, ¿eh? ¡Anda! Tú tampoco ibas mal. Qué fuerte. Qué bueno. Y es entonces hubo un mover de Espíritu Santo súper fuerte, hubo un avivamiento. Sí. ¿Cómo fue? Imagino que es como una ola, no sé cómo lo definirías tú, como una ola de Espíritu Santo. ¿Cómo fue para ti, ahora que eres pastor, el intentar mantener un poco ese fuego de Espíritu Santo dentro de tu iglesia, dentro de tu comunidad, tu familia? Sí. Me imagino que fue difícil. Fue muy difícil y había que ser muy radical. Ya. O sea, ya a mí me invitaban a fiestas, incluso Nochebuena, que estábamos acostumbrados a estar rodeados y decíamos que no. Y nos íbamos para casa. Ya. Que se está muy bien en casa, también. Claro, se está bien. Yo soy casero. Pero imagínate cortar con eso, ¿no? Claro. Cortar, no ibas al cine, no bebías. Pero claro, hay que entender que esa época o lo haces así o no sales. Y toda la gente era consciente de que no podían andarse por las ramas, no podían. Entonces, en aquel tiempo, que duró años, estamos hablando que duró 10, 15, 20 años. Toda la gente a las 5 de la tarde estaba en el culto orando. Tú entrabas y vías a uno allí de rodillas, al otro allá, clamando. Bueno. Igual teníamos 3 reuniones de oración a la semana. Wow. Estábamos a toda hora clamando. Todos los jóvenes. La oración y la comunión era la base de poder permanecer en libertad. Vale. Qué bueno. Incluso hasta día de hoy, también creo que las iglesias de Filadelfia, las iglesias gitanas, se reúnen mucho más que nosotros. Eso sigue siendo la tónica general. Lunes a viernes, lunes a sábado. Sí, tenemos 3, 4 cultos, alguna vigilia, alguna reunión de jóvenes, luego también reunión de casadas. ¿Y los domingos? Y los domingos también. ¿También? Por la tarde. Por la tarde. Por la tarde también. Vaya, tú date cuenta, ahora mismo en Santander la iglesia grande, somos cerca de 300 personas y se reúnen por grupos, muy bien establecidos. ¿Como grupos caseros? Sí, grupos con su líder de jóvenes, líder de coro, de alabanza, y eso es lo que hace mantener un poco la dinámica. Sí. Hombre, si haces 4 o 5 cultos a la semana, no das tiempo a pecar, Juan. Estás todo el día en la iglesia. Es verdad. Claro, por eso es la libertad. Como no pequen en la iglesia. es que no da tiempo. Igual han encontrado aquí la manera de no pecar. Claro. Es que también, claro, la cultura va con la cultura también, ¿no? Nos gusta mucho la fraternidad, reunirnos, sí. Que si una merienda y eso, quieras que no, ayuda mucho, ¿eh? Yeah. Ayuda mucho. Yo iba a decir, Juan, que hay seguramente cosas de la cultura gitana que ayudan a que el evangelio se forme también en esa comunidad. Sí. ¿Hay otras cosas que dirías que son buenas de esa cultura para el evangelio? Sí, no cabe duda. La lucha por la unidad familiar, por los valores de la familia, el respeto a los mayores, que tú ves a los jóvenes que te tratan de usted y les das una voz y ahí están, ¿no? Y eso es buenísimo, ¿no? Y en ese sentido es fenomenal. La lucha por los valores y sobre todo de la familia. Y la amistad, valoramos mucho la amistad, ¿eh? La amistad la valoramos mucho. ¿Dirías que el pueblo gitano es un pueblo fiel?
En líneas generales sí. Y es un pueblo que valora mucho la palabra, ¿sabes? O sea, gracias a Dios, aunque se ha perdido bastante, ¿no? Porque eso, que ahora es que no, los tiempos cambian. Pero como, por ejemplo, en Santander estamos un buen grupo de gente casi de mi edad, pues saben que tienen que ir un poquito rectos, ¿no? De hecho, nosotros formamos un grupo donde vamos a arreglar temas matrimoniales, de familia. Mira. Y eso es lo que hacemos. O sea, hacéis vuestra propia consejería. Por supuesto. Porque tú eres, y perdona que yo no... Sí, mi desconocimiento. Hablas, tú dispara. Tú sí eres un patriarca. Sí, más o menos. Ese tema, esa palabra se utiliza mucho dentro de los gitanos, sí, de la patriarca. Se refiere a una persona que por regla general es anciano, tiene cierta edad, vale. Y se le considera, claro. Vale. Se le considera. ¿Y tú eres un patriarca dentro de la cultura gitana o dentro de la iglesia? ¿Ambas? ¿Es lo mismo? Sí, ambas. Vale. Ambas, porque nos llaman para problemas y estamos dentro del grupo de ancianos que solucionamos los contratiempos que pueden surgir dentro de la iglesia. Qué bueno. Wow. Sí. ¿Y estás viendo ahora dentro de Pueblo Gitano como un relevo? Lo está viendo, pero yo estoy luchando mucho con que sea la gente genuina, ¿no? Okay. Porque ahora, quieras que no, el protagonismo, el afán de ser el mejor. De escenario, de luces. De escenario, de luces. Son ambientes que son muy apetecibles. El liderazgo es muy apetecible. Genera 200 personas que te estén escuchando. Entonces ahí estamos hablando. De hecho, ayer hicimos una reunión de líderes donde se habló de esto. Se habló de que la fama, el protagonismo, el querer ser el primero, el no permitir que el otro brille más que yo, ¿sabes? La envidia. Y eso es lo que estamos luchando, porque sí que es verdad que lo hay y estamos luchando contra él. Sí. En cierto aspecto me alegra saber que también pasan en la iglesia gitanos, porque en la nuestra también pasa. Entonces, pasan todos lados. Yo creo que estoy todo el rato yo pidiendo el micro para poder predicar y me dicen que no, yo sigo intentándolo. Cada semana le digo al pastor. Qué bueno. Parece que hay algo en común entre pastores que para mí yo los veo como referentes que me gustan mucho, que es que no querían ser pastores. Parece que es el primer paso, el no querer serlo. Es un requisito para servir en el ministerio. No es un requisito, sí, es verdad. Es curioso, pero es cierto, ¿eh? Sí, es cierto. Y el reconocimiento de los dones por parte de la comunidad. Decías que los ancianos te estaban casi imponiendo, oye, tú tienes que hacerlo, porque reconocían, entiendo, un liderazgo que igual tú mismo todavía ni querías ver, ¿no? Ni quería verlo, no, que va. Es una responsabilidad. ¿Te llevó un tiempo reconocerlo? Sí, me llevó bastante tiempo. Es que no lo quería. Wow. No lo quería. Pero ya me vi... me vi que tenía que hacerlo, ¿no? Porque formaba parte también de mi proceso, ¿no? Y asumir retos, asumir responsabilidades conlleva también un proceso de madurez, ¿no? Y yo todavía estoy aprendiendo, ¿eh? Es algo que a mí me gusta mucho decir, ¿no? Porque a veces la gente te ve y digo, tranqui, ¿eh? Seguimos aprendiendo. Claro. Yo creo que esa es una de las cualidades que nunca hay que dejar. Sí, de ser enseñable. No. Qué bueno. ¿Qué va? Qué bueno. Sí. Creo que la sabiduría está en permitir que la gente te enseñe y aprender de todos, de jóvenes, de ancianos, aprender. Qué bueno. Nunca creer que lo sabes todo, ¿sabes? Es que no lo sabes todo. y esa capacidad de querer aprender siempre, ¿no? Es bueno. Han sido muchos años de ministerio ya a tus espaldas. Para ti, mirando atrás, ¿no? ¿Qué es lo más especial? ¿Qué es lo más bonito que observas ahora con perspectiva de lo que has podido hacer, lo que el Dios te ha usado en ese trabajo? ¿O cuáles son algunas cosas que recuerdas especialmente? Bueno, mi esposa y yo tenemos un ministerio de restauración. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Wow. Tenemos a una iglesia que están pues muy apurados y a través de los dones que tenemos mi esposa es curioso, ¿no? Pero Dios le da una revelación de los corazones
de la gente que yo muchas veces le digo a la gente, mirar, quien tiene el ministerio es ella. La habríamos traído a ella al podcast. No me hagáis caso, que es ella. Porque es que a mí me ha sorprendido, ¿eh? Wow. Muchas veces venir gente rota, abrazarla y decirme, mira, le pasa esto. El Señor me ha dado una palabra, le he dicho esto, le estaba pasando esto. Qué bueno. Y ahora apenas hemos dejado una iglesia, hemos estado 3 años y medio, ha sido un desafío tremendo, porque estaba enfermo y he tenido que ministrar. Algunas veces terminar de administrar y tener que ir a urgencias, ¿no? Igual. Pero no lo digo por que digas, no, es ver cómo Dios, como decía Pablo, me gozo en mis debilidades porque ahí veo el poder de Cristo, ¿no? Y levantarme de la cama para hacer el culto viendo la necesidad de esa iglesia en especial, ¿no? Una iglesia que se había cerrado 2 o 3 veces, que estaban con muchas heridas, gente muy rota, y sabemos lo que tenemos en el Señor. Y tener que levantarme de la cama para ir a ministrar y luego ver que en el púlpito el Señor comenzaba a sanarme y salir santo y católico. Levitando. Levitando, eso es una experiencia que no hay quien aguante. El espíritu. Eso es de más ser. Sí, el espíritu. Eso es de más ser. Qué bueno. Donde está el espíritu hay libertad. Exactamente. O sea, esas son cosas que vives y dices, caramba, qué fuerte. Sí es verdad que cuesta. Yo he aprendido que tengo que ir a hacer lo que conviene y no lo que sientes, ¿sabes? Toma ya. Conviene esto, voy a hacerlo. Sí, estoy muy apurado. Vale. Pero ten en cuenta que las señales no van delante, van detrás. Estas señales seguirán a los que creen. Yo hago y el Señor responde. Pero nunca van a ir delante. Sí, no os canséis de hacer bien, sobre todo los hermanos de la fe. Claro. Y os decía que tenemos un ministerio de restauración que hemos visto. Qué bueno. Llegamos a una iglesia que está apática, que está sin ganas, comenzamos. Nosotros preparamos mucho los grupos de alabanza. Yo doy mucha importancia a la alabanza y la adoración. Pues, siendo músico. Exactamente. La cabra tira al monte. Exactamente. Claro, pero eso lo trasladamos y a los grupos de la alabanza les damos una perspectiva bíblica de lo que es la alabanza y la adoración. Qué bueno. Entonces les enseñamos que la alabanza en la Biblia está también como un arma de guerra, ¿no? Todo golpe de la vara de Jehová que asiente sobre él será como panderos y arpas. Menciona muchas guerras ganadas por los grupos de alabanza. Bueno. Si tú lo vinculas y lo conectas con este tiempo, es lo mismo. Sí. Jericó. Claro. Las trompetas. Claro. Sí. Claro. Entonces, si tú lo ves hecho realidad en este tiempo, que un grupo de alabanza, como me dijo el Señor en una iglesia que estaba bastante apurada, me dijo, yo voy a cambiar muchas cosas a través de la alabanza y la adoración, ¿no? Curiosamente, en aquellos días estaba José conmigo, Gallardo, y me viene y me dice, ¿sabes lo que me ha dicho el Señor? Que va a cambiar muchas cosas aquí por la alabanza y la adoración. Y digo, ya, pero me lo ha dicho a mí primero. Qué grande. Confirmado. A los 6 meses vino, ¿cómo se llama el francés que está en México? No me acuerdo. A mí no me pillas, no sé. Sí, que estaba con nosotros en Acorema, ha estado muchas veces, sí. Y vino, nos dijo, se acabó el desierto, ahora voy a comenzar. En unos días comenzaron a venir gente sin llamarlos, se sentaban a la iglesia, comenzaban a llorar, el Espíritu Santo descendía sobre ellos. Bueno. Y empezaban a reconciliarse. Entre ellos gente muy complicada, muy difícil. A raíz de lo que me dijo de la alabanza y la adoración. Qué bueno. Y hemos restaurado esa iglesia. Te he dejado hace 3 meses, hemos puesto a un pastor. Qué guay. Y hablando de esto, también tengo una experiencia. Es que me pedís que hable mucho. Cuenta. Hombre, eres el invitado especial, ¿no? Nosotros. Sí. Cada vez eres invitado aún más especial. A la que cuentas más cosas, añades especialidad. Todo esto te lleva a ver a un Dios grande. Qué bueno. Es que Amén. Es una pasada. Es que es una pasada. Te sorprende Dios. Te sorprende Dios. Y todo esto tenemos que ver que es la gracia de Dios operando en vasos
que se atreven a limpiarse, ¿eh? Porque Dios nunca va a hacer lo que te corresponde hacer a ti, ¿eh? Él te da las habilidades, te da las herramientas, pero te dice, ¿lo quieres? Posee esa tierra, hazlo, y yo te respaldo. Entonces, el compromiso nuestro es esto, ¿no? Y nosotros tenemos este compromiso. Y me encanta ir a sitios muy difíciles. Sí. Aceptas el reto, ¿no? Muy complicados. Hemos estado en sitios muy complicados. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Ahí vas de cabeza. Ahí vamos. Ahí vamos, ¿no? Porque te gusta la fiesta también. Te gusta me gusta un guerrillero. Sí, tremendo. Qué bueno, qué fuerte. Pero siempre ves que te das cuenta, ¿no? Sí, yo voy, pero sé que si tú no lo haces, es imposible cambiar a ese. Sí. Sabes quién va contigo, ¿no? Claro. Para hacerlo. Es muy, muy, muy motivante ver a alguien que lleva tantos años en el ministerio, para alguien como nosotros que llevamos menos tiempo, y ver que todavía eres enseñable, que dices que todavía tienes mucho que aprender, que sigues diciendo Dios cada vez es más grande, que ves restauración, que ves como el Espíritu Santo se sigue moviendo, a mí me motiva muchísimo. Muchísimo, Juan. Así que muchas gracias por eso. Qué bueno. Me gustaría hacerte una pregunta un poco más personal. A ver si sabes responderme. Hablando de restauración, yo no creo que en el cielo vaya a haber un culto para gitanos y un culto para payos. Entonces, aquí en la tierra, porque sí. ¿Cómo podemos hacer para que eso deje de existir, tanto nosotros como los gitanos? ¿Cómo podemos hacer que haya una restauración, si es que la restauración es la palabra correcta, entre gitanos y gente que no es gitana? A mí me encantaría, nunca he ido, a mí me encantaría ir a tu iglesia un domingo o un lunes, no sé cuándo os juntáis. Sí. Me encantaría poder hacer eso. ¿Qué piensas tú de eso? Somos una iglesia de puertas abiertas. En cuanto a lo que estás preguntando, ya lo estáis haciendo. Aquí estamos. Ya lo estáis haciendo. Sí. Quizá en otros años, pues, no se hacía, pero ya lo estáis haciendo. Yo pienso que hay que darse cuenta que es Dios, ¿no? Quien nos está uniendo. Él tiene una iglesia, ¿no? Eso es. Que se dejen de rollos, pero él tiene una iglesia. Sí. Cuando comprendes esto, por eso dice, sed de un mismo pensar, sed de un mismo sentir. ¿A qué se refiere? Claro. Es a esto, a que te des cuenta de que la iglesia del Señor está fuera de cultura, sí respeta. No es que respete, pero tienes tu cultura porque la iglesia no nace en un vacío. Claro. Ha nacido en una cultura, en vuestra cultura y en mi cultura. Se encarna en una cultura. Se encarna en una cultura. Ahora, esa cultura tiene que ser una cultura que no anule la palabra de Dios. Ese es el tema. Vale. Ese es el tema. No invalidar, como le dice Jesús a los fariseos. Es que estáis invalidando la palabra por vuestra cultura. No. Hay que llegar. Y cuando llegas a ese punto donde pues se rompen barreras y estás deseando... A mí me ha enriquecido muchísimo. No soy lo que soy. Si algo soy, es por estar con los payos. Compartiendo al final. Claro. Sí. Es cierto. Compartiendo, enriqueciéndote en la música, en áreas de trabajo. Yo he aprendido mucho cómo trabajáis, con qué visión trabajáis a medio y a largo plazo, ¿no? Vale. La constancia que vosotros tenéis, lo veis y sois constantes. Vale. ¿Me entiendes? Mientras que el pueblo gitano es un poco más de emociones, ¿no? Si no tengo la emoción, no lo hago, ¿no? Vale. Y esa es una equivocación. Porque el pueblo gitano tiene muchísimo potencial, pero no es constante. No tiene esa visión a medio y largo plazo. Vale. De hecho, quien tenga eso, tú vas a ver que en 2 años le vas a ver un progreso en todas las áreas, ¿sabes? Y eso es lo que entiendo que vosotros habéis intentado ayudar a otras comunidades que estaban sufriendo o que les estaba costando a tener, ¿no? Digamos, restaurarlas para volver a animarlas, ¿no? A que sigan y que tengan esa visión, ¿no? Sí, no cabe duda. ¿Con qué sueñas tú hacia el futuro? ¿Todavía das guerra? ¿Todavía estás a tope? Aunque hay que cuidarse la salud también. Sí, tengo que hacerlo porque a veces Sí, pero ¿cuál es tu sueño para la iglesia? Acabar bien. Acabar bien. Porque tengo 68 años y quiero acabar bien. Qué bueno. La carrera. Hay una anécdota que contó, sí, fue John, el otro día. Nuestro pastor. Sí, que no veas que me fui a hablar con él.
y le dije algo que el Señor me había ministrado. Uh-huh. Porque este tiempo atrás, pues, te dices, y es verdad, es una realidad, he batallado mucho, me siento muy cansado, y hay veces que digo, caramba, Señor. Pero la palabra que me transmitió el Señor es esto, acaba bien, acaba bien. Échale todas ganas de lo que te queda de vida, échale ganas. Estruja ahí. Oye, lo que queda. salí motivado de una manera tan especial, ¿no? Qué bueno. Tan especial, digo, caramba, qué bien. Que yo voy a esencia con egoísmo. Sí. Porque yo me restauro allí. Con egoísmo. Yo me restauro. A nosotros nos encanta verte. Sí. A mí me Yo me encanta. restauro allí. El otro día que después del culto, ¿no? Viniste a hablar con nosotros, de había la un alabanza. momento de la muy bonito. alabanza muy especial, que debías de hacerlo un poco más largo. Sí, nos falta tiempo. Sí, porque entráis en el río del Espíritu Santo, y ahí puede suceder, no te puedes imaginar. Yo he visto en el río, cuando entra uno con la música en el río, ¿no? Hay un pasaje en Ezequiel donde dice que del trono salía un río, está simbolizando, tomando la figura del Espíritu Santo, y dice que el que entraba en ese río se sanaba. Uh-huh. Y hoy, cuando entramos en ese río a través de la música, hay mucha sanidad y mucha liberación. Sí. Qué bueno. Mucha liberación. La manifestación del Espíritu Santo a través de la música puede llegar a ser muy fuerte. Yo he visto manifestaciones muy fuertes del Espíritu Santo. Hoy en día le dicen el flow al río. ¿Ah, sí? El río es el flow. Caramba. Como que el fluir. Qué bueno. Que sí, es eso. Vale. Sí, el Una flow. terminología El nueva. aura. Para aura los nuevos líderes que son jóvenes ahora, pues hay que decirle el flow del espíritu. Caramba, a ver si se enganchan con eso. No lo sabía. Juan, has dicho que te gusta cómo la iglesia de Payos trabaja un poco a medio y largo plazo y te gusta esa perseverancia, que es algo que nuestra iglesia puede aprender de iglesia gitana. A mí me gustaría A ser un poco más emocionales. A echarle un poco más de... Sí. Bueno, vale. Si en esencia empezaréis, porque tenéis algo bueno, ¿no? Tenéis muchas cosas buenas, las cuales yo intento copiar y aplicarme. Pero veo que os falta un poco más de, ¿sabes? De emoción, de fuego, estoy cantando y levanto mis manos, voceo, grito, y como decía el salmista, bendice alma mía Jehová, y todo mi ser, alma, cuerpo, todo mi ser, bendiga tu santo nombre, ¿no? Y creo que os hace falta la alabanza, que es una gozada, un gloria a Dios allí, un amén. ¿Sabes cómo te digo? Tú sabes el ambiente que crea eso. Sí, claro. Eso crea un ambiente. De repente hay un silencio, alguien sale alabando, orando, dando gracias. Eso. Amén. Sí. Eso trae mucho, como has dicho, flow, ¿no? Mucho flow. Mucho flow. Perfecto. Has dicho perfecto, Juan. Buenísimo. Qué bueno. Pues nos beneficiamos de cuando vienes tú también a nuestra comunidad, porque recibimos eso, de hecho. O sea, yo digo, guau, qué pasión este hombre sirviendo tanto y viene aquí a adorar. Que no tendría cosas para hacer después de todos los cultos de la semana, de irse a hacer otra cosa, y viene a adorar al Señor porque le ama y quiere estar en su presencia. No, y me ministra mucho. Es un momento para ti en el que no tienes que estar pendiente de la música, no tienes que predicar, no tienes que estar aconsejando. Vas un poco también para recibir, ¿no? Es que voy a ver qué Dios tiene y a escucharos. Escucho una forma de predicar que me encanta. Diferente, tal vez. Claro. Y es que el Señor me ministra. Qué bueno. Me ministra. Muy bien. Pues nos toca a nosotros, Andrés, ir a hacer una visita. Sí, a ver, cuando queráis. Tenemos que pedir ahí dirección y día y vamos. A mí me encantaría. Cuando queráis. Sí. Es genial. Oye, Juan, estamos ya casi acabando. Antes de acabar, me gustaría, no sé si tú tienes algo que decir también. No. Hay algo que has dicho que estoy en medio de acuerdo contigo y medio no. Y es que has dicho que cuando tú te convertiste, no te podías permitir tener un pie dentro y un pie fuera. Que tenías que ser radical. Estoy de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo es en aquel entonces. Creo que ahora tampoco. Sí. Ahora tampoco nos podemos permitir tener un pie dentro y un pie fuera. Exactamente. ¿Qué ánimo darías a una persona que nos está escuchando? Da igual su edad, si es hombre, si es mujer, si tiene 30 años, o tiene 20. Esto de cómo animas a alguien a ser radical, a entregarlo todo. Porque hacía falta hace 40 años, hacía falta hace 30,
Y hace falta hoy, desde mi punto de vista. Había un programa que decía tonterías las justas, ¿no? Yo pienso que hoy más que nunca, porque es cierto que los tiempos son muy malos. Sí. Somos arrastrados por ideologías, filosofías, que si tú miras la raíz de todo es un alejamiento de los valores que defendemos, ¿no? Entonces yo ya llamaría a esta generación a una consagración. Volver a las sendas antiguas. Paraos en los caminos, preguntad cuál sea el buen camino y andad por él. Aquí no hay varitas mágicas, ¿eh? Es verdad que hay una vara y un callado que te guarda y te protege. Pero aquí no hay varitas mágicas. Dios está esperando una respuesta a su llamado. Hay gente que lo va a hacer. Vosotros sabéis que la salvación es gratis, gracias a ello. Sí. Es por gracia. Pero lo demás no. Lo demás no. Espera ver un pueblo esforzado, que se preocupe, que quiera ver la gloria de Dios, que quiera ver la manifestación de su espíritu dentro de la iglesia, dentro de su familia, dentro de su propia vida. Y que comienza a hacerlo. ¿Cuál es el lugar? Me encanta Marcos, que hace poco, unos meses, estuvo aquí y hablando con él, él decía que le preguntaban por qué tenía ese avivamiento en su iglesia, si nosotros estamos abandonando los templos. No hacemos nada nuevo. Oramos, ayunamos, clamamos para que el Espíritu Santo vengan esos de repentes de Dios. Por cierto, me contó algo muy curioso. Me dijo, porque yo conocí a su padre. Me dijo, ¿sabes que yo tengo en la iglesia pastores gitanos? Pero me han dicho que no quieren pastorear más a gitanos, que son muy complicados. Digo, pues tiene razón. ¿Sabes qué le dije? Somos iguales en todo el mundo. Los gitanos de lo que hablaba. Somos iguales, de verdad que somos iguales. Somos los más complicados del mundo. Sí, pero qué bueno. Pues muchas gracias por tu ánimo, Juan. Sí, Juan. A ser radicales y darlo todo. Sí, hay que darlo todo. Ahora, en este tiempo, hay que darle todo. A los tiempos. Pues agradecemos mucho también que tú hayas sido alguien que ha dado ejemplo en eso. O sea, tú lo puedes decir, pero porque tú tienes la autoridad de 40 años de haber dado el callo. También, ¿no? Entonces, honramos no solo tus palabras, sino también tu ejemplo. No es fácil. De hecho, el episodio justo anterior hablábamos de referentes cristianos, que muchas veces hay referentes que han caído o que ya no han sido un referente. Y nosotros, creo, Andrés y yo, valoramos mucho personas que podemos mirar como referentes y que han tenido esa constancia, ¿no? De no solo en un momento haber brillado porque les iba bien, sino como qué han hecho cuando han estado en dificultades, en persecuciones, en enfermedades, ¿no? Entonces, gracias por ese ejemplo y esperamos y creemos que vas a inspirar también a muchas otras personas a través de este podcast, por ejemplo. Qué bueno. Sí. Así que sí. La idea también era un poco romper un poco también los estigmas que puede haber dentro de la iglesia con los gitanos. Claro. Es muy bueno. Es que Dios, nos conozcamos más también. Sí. Es que Dios es tan grande que trata con nosotros y no le importa. Eso es. Muy bien. Así que qué bueno. No sé si hay algo que quieras decir, un ánimo a los jóvenes, a la próxima generación. Daros las gracias porque para mí ha sido tan bueno y enriquecedor, ¿no? Y me he sentido importante. ¡Qué bueno! Está bien, hombre. ¿Qué está grabando? Un saludo ahí a la familia, si quieres. Ahí. De verdad que sí. A los nietos, un saludo ahí al YouTube. A ver, sí tengo que decirles que he salido en el podcast, no solo vosotros, porque tengo un nieto que es productor. Toma ya. Oye, mira. ¿Juan Diego? Tráete lo que nos pueda ayudar. Sí, seguro. Es un músico tremendo. Tengo a toda generación de músicos. Qué bueno. Pues nada. Que ánimo porque tenemos a un Dios muy grande que merece la pena estar bien con él. Estoy de acuerdo. Que nos ame ya es una riqueza y que nos cuide y que quiera que formemos parte del propósito que Dios tiene para Santander. Y Esencia forma parte de un propósito muy grande aquí en Santander. Así que
poneros las pilas. Muy bien. Genial. Muy bien. Pues esperamos seguir aprendiendo de ti y gracias, que haya muchas más conversaciones así de seguir aprendiendo. Me encantaría. Muy bien. Gracias. Okay. Y a todos los que estáis escuchando y a nuestro querido público, gracias por estar ahí. Y nada, estamos atentos a nuevas preguntas que surjan, recomendaciones de temas o de invitados. Igual escuchamos. Así que nada, dale a like, suscríbete y comparte este podcast con alguien que tiene estigma con los gitanos. Toma ya. Chao.